Esta semana nos hemos trasladado hasta aquí, hasta el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas, en Madrid, para hablar de digitalización y futuro. Y lo hacemos con Félix Muñoz, que es profesor y experto consultor en marketing. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, genial. Muchas gracias. Bueno, nos metemos en materia. En Europa parece que la digitalización es pieza clave de la transformación económica, o al menos eso es lo que parece que se quiere insistir, ¿no?, desde las instituciones europeas. Es más, a los Estados miembros se les quiere hacer firmar un compromiso para recibir luego más adelante esos esperados fondos de recuperación. Es así, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es una cuestión europea, esto es una cuestión global, esto es una cuestión de nuestra época y por tanto no estamos hablando de que haya un empuje por parte de Europa, esto es una necesidad urgente y cuando digo de necesidad urgente estoy hablando de personas, de profesionales, de empresas, del Estado, de la Administración, es decir, necesitamos correr para avanzar en la digitalización, en el uso de la tecnología, porque si no, estamos poniendo en peligro la competitividad del profesional que ahora no compite con su vecino, compite con gente de todo el mundo. Estamos poniendo en peligro el futuro del comercio, de las tiendas. La tienda del barrio ya no compite con la tienda de al lado, compite con un comercio de China o de Francia, o compite con Amazon. Y estamos hablando de que el país necesita poner por delante en prioridad la digitalización. Esta es la cuestión. No es una cuestión europea meramente, obviamente Europa le da mucha importancia, pero tenemos que ser nosotros los que demos importancia. Estamos hablando de que esto no es un capricho, esto no es ni siquiera un deseo, es imperioso. Es decir, nos estamos jugando la supervivencia, o por lo menos el mantener el Estado en muchas de las cosas que hemos conseguido, ¿no? La Comisión Europea pretende que esta sea la década digital, pero le pregunto, ¿llegamos un poquito tarde? ¿Las instituciones, las autoridades en este sentido llegan un poquito tarde? Pues lamentablemente llegamos muy tarde. Y cuando digo llegamos muy tarde, olvidémonos del pasado porque no se puede cambiar, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos que correr mucho más, no para estar en los puestos de cabeza, sino simplemente para alcanzar a los que están en la media. Ayer mismo salía un informe de la OCDE que daba un dato curioso, uno más, era un dato, pero para que nos demos cuenta de cómo estamos, ¿no? El dato hablaba de que solo el 11% de los profesores en España motivaban y se le daban facilidades para que, digamos, implicaran en la tecnología a sus alumnos. Ese dato nos coloca a la cola, es decir, en el puesto 79, estamos hablando de 80 países, que están todos los de la OCDE y los 42 asociados. Eso está hablando de cómo nos estamos tomando en serio el medio y largo plazo de la digitalización, porque la gente, los chavales que están en el colegio hoy, dentro de poco serán los dirigentes de las empresas, de los comercios e incluso del gobierno, con lo cual estamos muy tarde, hay que hacer un esfuerzo, hay que pegar un acelerón. Usted tiene amplia experiencia en la adaptación de grandes empresas, pues desde la digitalización más básica a todas esas herramientas, por ejemplo, de Big Data de las que se disponen. ¿En qué escenario nos encontramos ahora mismo aquí en España? Bueno, habría que hablar de capas, ¿no? En España tenemos, yo he estado en Telefónica, en Movistar, en empresas multinacionales como Coca-Cola o empresas enormes de España como Cepsa, ¿no? Esas grandes empresas están muy bien, es decir, Inditex es una referencia hoy en la utilización del Big Data, de todo lo que es la tecnología, las conexiones, el uso de la inteligencia artificial. El BBVA es pionero en el uso de aplicaciones de banca, es decir, estamos muy bien y tenemos grandes empresas, pero la gran empresa, hay que recordarle a la gente continuamente que es el 0,1% del tejido industrial español. El 99,9% está formado por mediana empresa, por pymes, por profesionales, por autónomos, y ahí estamos fatal. Y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, ahí es donde hay que saber empujar aquello para que la gente se anime. Y cuando hablamos de digitalizar no estamos hablando de invertir en tecnología, fibra óptica, que también hemos invertido, o en inteligencia artificial, sino en aplicar de una manera fácil a cualquier comercio el uso de la tecnología para mejorar en competitividad. El índice al que se refería no deja muy buena posición a España. En comparación con otros países europeos, ¿de qué estamos hablando? En esa, digamos, competición,
¿Qué países destacan, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de que, por supuesto, los países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, pero ahora estamos hablando también de que todo el mundo de Asia, de Corea, Japón, China, todo el mundo ha iniciado una carrera hacia digitalizar todo. Y ahí está el resultado. Las grandes empresas que dominan el mundo hoy son todas principalmente americanas, inglesas, Europa también participa, pero en muy inferior medida, y sobre todo Oriente, ¿no? Asia. La duda parece que siempre está en que si estos planteamientos llegan bien, se comunican bien a la ciudadanía. Usted en muchas de sus ponencias habla de creatividad. ¿Le hacen falta dosis de creatividad a las autoridades para comunicar sus objetivos, por ejemplo? Por supuesto, pero vamos a distinguir dos tipos de creatividad. Una es la creatividad que utilizamos los publicitarios para que nuestros mensajes sean notorios, calen, lleguen bien, sean memorables y la gente, por tanto, se mueva, ¿no? Cambien los comportamientos. Esa es creatividad publicitaria o de comunicación, ¿no? Pero yo me refiero mucho más a la creatividad aplicada a cualquier persona, a cualquier área de la vida. Y para mí, vamos a ver, un pastor, como hemos visto en esta pandemia, que no podía vender porque de repente se veía con sus corderos, un pastor que ha sido capaz de vender a través de Facebook su ganado y cobrar a través de Bizum, es un creativo, es una persona que ha aplicado a un viejo problema una nueva solución con las capacidades que la tecnología le permite. Y eso lo podemos ver en restaurantes. No hay que ser creativo para hacer una startup. Cabify es muy creativo, pero también tienen que ser creativos los comercios, tienen que ser... Es decir, hay muchas posibilidades, tienen muchas capacidades. Todo el mundo tiene a su alcance el poder tener comercio electrónico, webs, perfiles en redes sociales, dar a conocer sus productos. Eso es la creatividad. La creatividad es de repente aplicar eso que conoces a tu problema, para que sea la nueva solución. Quizás lo que necesitan probablemente es ayuda, ¿no? Y además, de hecho, cuando hablamos de digitalización a pie de calle, todo el mundo piensa en todas esas zonas en las que, por ejemplo, no hay fibra y desde luego no impulsa el desarrollo y, es más, incentiva la despoblación. Vamos a ver una muestra. Ha cambiado el plano general de Pancrudo, Teruel, por ella, esta antena que desde hace solo 6 días estrena teléfono en el pueblo, y esta otra imagen, la de Julián, móvil en mano. Llaman por él gracias al ayuntamiento, el que ha pagado la antena, 60.000 euros. Hoy día pues una empresa sería impensable que se instalara si no tiene buena cobertura o si no tiene banda ancha. Cuando tienes algún papel que hacer, lo primero que te preguntan es el móvil. Y no puedes dar tu número, ¿para qué?, si no tienes ni cobertura para poder hablar. Estamos en la escuela de adultos del pueblo. Manos con años aprenden a navegar. No tenía el móvil, sí banda ancha, más bien estrecha. Se quejan entre risas porque solo cuenta con internet el ayuntamiento y la escuela. Y va con achaques. Porque esto es como si no, porque ya ves, ahí está la vista, y por más que se intenta y se intenta, no hay internet. Si nos metemos muchos a la vez, ya no tenemos. O sea que, a medias. Bien, mejor que estábamos, pero falta. Las guardias del médico pegado al teléfono fijo. El móvil acaba de llegar, pero en Pancrudo siguen comunicándose como siempre, con notas. Donde acaba Pancrudo se anuncia otro pueblo. Hay 3 cerca que siguen sin móvil. Empieza a nevar en un lugar donde viven 50 vecinos. 5 niños es noticia en pueblos donde se daban por desaparecidos. Llama a una urgencia. La primera vez que José Ramón la atiende fuera de casa. Se marcha con la esperanza de que ellos no abandonen su hogar, como el invierno, empeñado en quedarse. Sin la tecnología, lo saben, no lo conseguirán. Félix, ¿los ciudadanos hasta qué punto tienen que ser no solo objetivos, sino motor de ese cambio hacia lo digital, un cambio fundamental? Yo confío mucho en los ciudadanos, porque además los ciudadanos, curiosamente, muchas veces van por delante de las empresas o incluso por delante de la administración, ¿no? Es decir, nadie nos ha llevado a una escuela a aprender a usar WhatsApp o a usar las redes sociales, y lo adoptamos de forma natural. Entonces el ciudadano tiene que intentar, por supuesto, adaptarse, pero no nos quejemos, por ejemplo, del tema de la conectividad. Efectivamente hay sitios en España en donde es muy difícil que llegue la fibra óptica, pero recordemos también que la fibra óptica en España tiene más conexiones a la red de fibra óptica que la suma de Francia, Inglaterra, Italia y Reino Unido. Es decir,
En eso estamos muy bien. La cobertura de fibra óptica, quiero decir, la capacidad, la posibilidad de que se conecten, está en el 80% de los hogares de España, cuando la media en Europa es el 30%. La capacidad que tiene nuestra red de fibra óptica está en que el 94% de los puntos tienen cobertura de 30 megas y el 84% de 100 megas. Es decir, España está preparada en términos de estructura para dar el salto. Ese no es el problema. El salto se dará cuando se cambie de mentalidad. No, la digitalización no es un problema principalmente de máquinas, ni de dispositivos, ni de red. Es un problema de mentalidad. Y eso requiere una labor de formación, una labor de educación. Porque en cuanto eso ocurre, la gente, la sociedad, sabe aplicarlo. En cuanto a la gente le das algo que es fácil, que es útil y que es barato, lo va a utilizar. Pero hace falta también empujarlo. Y yo creo que la cuestión está en que nuestros dirigentes empresariales, estatales, lo que sea, los dirigentes están para dirigir, y somos una sociedad que necesitamos ser dirigida en esa dirección, y necesitamos que se ponga prioridad. Y cuando hablo de prioridad, es una prioridad urgente. Esto no es una cuestión de que podemos dejar, no. Yo me encantaría ver que en los debates, en las tertulias, en el Congreso, en los foros políticos y en los medios de comunicación se pusiera esto precisamente en prioridad. ¿Qué quiere decir? Que nos preocupáramos, que aplicáramos el tiempo y las energías a esto. Nos estamos jugando la competitividad de las empresas españolas, nos estamos jugando la creación de empleo, nos estamos jugando la riqueza y de alguna forma el futuro de muchas cosas. Por tanto, pidámosle a la sociedad, pero por favor dirijamos a la sociedad de una forma pues lo más rápida, lo más eficiente, y formemos y eduquemos a las personas en esto. Bueno, nos quedamos con unas cuantas ideas. Hay capacidad, hace falta impulso. Llegamos tarde, pero es una necesidad urgente. Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias a vosotros. Gracias.